Gracias. Bien, son 3 preguntas, 3 problemas. Según yo están sencillos, pero ya ustedes me dirán. El primero es, describe así, con tus propias palabras, cómo realizarías un experimento para caracterizar un fluido, cómo definirías qué tipo de fluido es, cuál es el valor de las constantes que lo definen. Y se describe el dispositivo experimental y desarrolla los modelos matemáticos que sean necesarios, definiendo las variables y parámetros involucrados, incluye las unidades en las que se mide cada uno. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Recuerdan lo que mencionamos en las primeras clases sobre el viscosímetro rotatorio y el viscosímetro capilar? Sí. Ok, la idea es cómo usan esos equipos, cualquiera de los dos. Agárrense cualquiera y expliquen cómo lo usan, qué es lo que miden, qué es lo que varían, o sea, qué variables están involucradas, ¿no? De ahí, de las variables que están involucradas, cuál es la que tienen manera de controlar y cuál sería la variable que registrarían como respuesta por parte del fluido. Luego esos datos los tienen que ajustar a algún modelo matemático. Entonces, la idea es que pongan cuál es ese modelo matemático. Ese modelo, todo modelo va a tener ciertos parámetros, entonces, ¿cuáles son los parámetros que va a tener este modelo? ¿En qué se miden? ¿Qué significan físicamente? ¿Qué significa cada parámetro? Y prácticamente es eso. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? Bueno, eso sí está sencilla. ¿Sí? Profe, tenemos que poner, por ejemplo, el ejemplo con algún ejercicio para que nos dé así como la ecuación como la hicimos en Excel o nada más así, la ecuación, sí. Sin No, datos. de hecho, más allá, o sea, pones la ecuación, pero en esa ecuación la idea es pues que describas qué significa cada parte de la ecuación y otra Ah, ya. es cómo harías tú el experimento. O sea, tienes una Ah, muestra de ok. fluido, el que tú quieras. Ajá. ¿Cómo le Bueno, haces para gracias. caracterizarlo? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Pienso que podríamos tomar dos tipos de fluidos, uno en el que sepamos sus características eh, y el otro totalmente desconocido para compararlos. No sé, algo así se me ocurre de primera. Ok. ¿De qué tipo de viscosímetro estás hablando? Podría ser para el capilar, Ok, puede ser para el capilar. así es, sí. Voy a ponerlo aquí. Entonces, utilizas viscosímetro capilar. Dale. Tomas dos fluidos, uno de ellos debe tener propiedades conocidas y eso lo usas a manera de comparación. Va, luego
Después de eso, ¿qué haces? Profe, cuando dice qué tipo de fluido es, ¿se refiere a si es newtoniano o no newtoniano? Así es. Ah, ok. Pues eso es lo que nos arroja el viscosímetro. Si es mayor de 1, es no newtoniano, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser mayor que 1? Em, ay, El índice de flujo. El índice de flujo. Ok. Para el índice de flujo, ¿qué variables necesitas? Para poder aplicar el índice de flujo, poder determinar el valor del índice de flujo, ¿qué variables necesitas? Necesitamos la consistencia. A ver, primero, ¿cuál es el modelo? ¿De qué modelo estamos hablando? Ah, cierto. Ese es viscosímetro capilar, ¿verdad? Ujú. Pero independientemente del tipo de viscosímetro, ¿qué modelo es el que usamos? la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille. Ok. La ecuación de Poiseuille era prácticamente era la velocidad igual a una constante por el tiempo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O era entre el tiempo? ¿No sería más fácil con un viscosímetro y registrar las rotaciones por minuto? O sea, ¿tú prefieres utilizar el viscosímetro rotatorio, un viscosímetro de Brookfield? Bueno, sí, es que así es uno de los ejemplos que puso. Entonces, y ahí usamos ay, ¿cómo se llama? El modelo de flux de cantidad de momentum. Ajá. Entonces quitamos el capilar. Aquí voy a Bueno, hacer lo que ustedes me digan. Cambiamos el capilar por rotatorio. sí, y registramos las rotaciones por minuto y las lecturas que va arrojando. Pero de un solo fluido, ¿no? Aquí ya no necesitas un fluido de referencia. Sí. Ok. Entonces, tú tienes dos variables. Una es la velocidad de rotación
y la lectura del viscosímetro. ¿Sale? Ahora sí, o bueno, otra vez. Esas dos variables, ¿a qué las ajustas o qué modelo utilizas? Se puede hacer una regresión lineal y ajustarla a la ecuación de flux de cantidad de momento. ¿Ok? ¿Esa cuál es? Donde tau es igual a una... ay, caramba. Bueno, dependiendo de la ecuación que arroje la regresión, vemos si está elevado a una potencia diferente de 1 y utilizaríamos la del fluido newtoniano o la del no newtoniano. Ok. ¿Y esa ecuación qué dice? Pues el fluido no newtoniano tiene que ver cómo cambia la viscosidad respecto a la velocidad de formación. Y el newtoniano dice que la viscosidad tiene que ser un parámetro siempre constante Con respecto a... a la velocidad de deformación. Ok. Entonces, eso se ajusta al modelo de viscosidad de Newton. Y para ponerlo de manera generalizada, lo ponemos de esta manera, ¿no? Donde tau es el esfuerzo de corte, ese es el parámetro que está asociado al flux de cantidad de movimiento, y eso va a ser igual a la consistencia, que es esta eta, que multiplica a la velocidad de rotación del cilindro elevado a la n. ¿A eso te referías? ¿A eso te referías? Sí, Ok. Entonces, hasta aquí nos dice, describe paso a paso cómo realizas el experimento, cómo defines qué tipo de fluido es y cuál es el valor de las constantes que lo definen. Para eso necesitas describir el dispositivo experimental y desarrollar el modelo matemático que vas a utilizar, definiendo las variables y parámetros involucrados. Entonces, utilizas un viscosímetro de Brookfield. Ya está. Tienes dos variables. Una es la velocidad de rotación y la otra es la lectura del viscosímetro. Entonces, teniendo esas dos variables con ese dispositivo, ¿qué es lo que haces con ese dispositivo? Hacer un gráfico. Pero antes de hacer el gráfico lo haces ya que tienes las... Convertir las unidades a un mismo, bueno, lo que hicimos en las clases fue que estaba, por ejemplo, la rotación en revoluciones por minuto y las pasamos a revoluciones por segundo. Ok, digamos que ya eso ya sería una vez que tenemos esta tablita de aquí abajo, ¿no? Ajá. Ok, antes de eso, ¿cómo le haces para obtener esa tablita? O sea, vamos a imaginarnos que estamos en el laboratorio y que queremos construir justamente esa tablita. ¿Qué hacemos?
Sabemos que usamos un viscosímetro de Brookfield. ¿Qué hacemos con el viscosímetro de Brookfield? O sea, de cómo hacemos la tabla. Ujú. ¿Qué hacemos con el viscosímetro para poder construir esa tabla? Pues podría ser tomar como un intervalo en las rotaciones, o sea, no sé, de 0 a tantas rotaciones, no sé, 100, por ejemplo, Ok. y tomar lectura en cada, no sé, 10, ¿no? De 0, 10, 20, 30, así. Ujú. Y pues ir tomando la lectura de cómo cómo se comporta el fluido en cada intervalo. A ver, fijas diferentes valores para la velocidad de rotación y registras las lecturas del viscosímetro. Sí, así. Ok. Entonces, ¿cuál es la variable que controlas y cuál es la variable respuesta? Pues la que controlamos es la de la rotación, ¿no? Ok. Del fluido. Ujú. Y la que nos va a dar experimentalmente va a ser la de la lectura. Porque Ok. esa ya te la va a dar el viscosímetro. Ok. Ya está. Esos valores, de alguna manera, son los que nos arrojarían una tablita de este tipo. Ya que tienes esa tablita y que ya están en el mismo sistema de unidades, ahora sí haces una regresión lineal y ajustas a este modelo. Este modelo, y donde tau, ¿qué es tau? ¿Qué es tau? El flujo de cantidad de movimiento. Ok. O esfuerzo de corte. ¿No? Se mide en qué unidades. ¿En qué unidades se mide tau? O más bien, ¿qué significa tau? Físicamente, ¿qué es tau?
pascales o en pascal segundo? A ver, ya tenemos dos opciones. ¿En cuál se mide? En pascales por segundo. Pascales por segundo. ¿Qué es tau? El esfuerzo de corte. El flux de momento. Ok. Flux de momentum o esfuerzo de corte. ¿Y eso qué significa? Este problema es para que lo resuelvan o para que lo contesten así, con sus propias palabras. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa de transferencia de cantidad de movimiento o transferencia de momentum? Pues es como va a variar la viscosidad de acuerdo a qué tan rápido vayamos a agitar el fluido o a qué tan rápido vamos a querer que el fluido fluya por el tubo, ¿no? Bueno, a ver, primero, aquí no está fluyendo en un tubo. Y dos, si la viscosidad varía, entonces eso nos dice qué tipo de fluido es. Pero aquí la pregunta es, físicamente, ¿qué es el esfuerzo de corte? Si estamos utilizando un viscosímetro de Brookfield, ¿qué es el esfuerzo de corte? Es como qué tanto trabajo le cuesta al, ay, ¿cómo se llama? La pieza, bueno, al viscosímetro, digamos, dar vueltas por acción de la densidad del fluido. ¿Qué tanto le cuesta dar vueltas? Sí, pero no necesariamente por la viscosidad, no necesariamente por la densidad, más bien debería ser por la viscosidad. Aquí Edwin pone qué tanta resistencia ejerce el fluido a la deformación en cierto tiempo. La resistencia a la deformación, o más bien sería la resistencia al movimiento, es la viscosidad. Y esa es una propiedad del fluido. Entonces, sí, tau está asociado a, bueno, primero, está asociado a qué tanto trabajo le cuesta al equipo poner a girar el disco. Decíamos, eso es por medio de, o se está gobernado de alguna manera por la viscosidad. Y entonces, otra vez, ¿qué es el esfuerzo de corte? El esfuerzo de corte es el que produce una fuerza promedio sobre la superficie, ¿no? Ajá. Y como la fuerza no va a actuar sobre un solo punto en la superficie, porque pues va a estar distribuido en toda la superficie ¿No? y no de una manera uniforme, como había dicho. De una manera uniforme. Ajá, sí, no de una manera uniforme. ¿Cómo? Ahí ya, ¿a qué te refieres con una manera uniforme? Ajá, que o sea, la fuerza va a actuar sobre toda la superficie y no nada más en un punto, ¿no? Ok, O sea, va a ser diferente en cada intervalo. ok. Y entonces esa fuerza sobre la superficie, ¿qué es? Si vemos una fuerza sobre superficie, Es presión, ¿no? expresión,
Y aquí surgiría otra pregunta. ¿El esfuerzo de corte es una presión? Aquí Cristian dice Pues resistencia del sí, fluido. ¿Sí es una presión? sí. Ok. ¿Y qué diferencia habría entonces entre el esfuerzo de corte y la presión que se genera, por ejemplo, en un tubo para hacer que un fluido se mueva? Cristian dice que es la resistencia del fluido al esfuerzo de la tensión del disco. Ahí nos quieres explicar a qué te refieres, Cristian. Presión en el área transversal. Igual, ¿a qué te refieres con presión en el área transversal? Un problema muy constante, problema que se presenta mucho, 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 es que tenemos muchas ideas o muchos conceptos, todos por separado, todos de manera aislada, pero en el momento en que queremos integrarlos justamente para poder describir algo de este tipo, no sabemos cómo vincularlos, no sabemos cómo engranarlos. De repente por ahí nos acordamos de que pues, vimos la palabra viscosidad, pero hasta ahí, ¿no? Por ahí vimos la palabra fuerza sobre área y pues sabemos que lo vimos, pero hasta ahí. Pero aquí lo importante, o no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí ahorita lo importante es justamente que veamos el significado físico de las cosas. ¿Qué es? Si estamos hablando de que el esfuerzo de corte es una fuerza sobre área, efectivamente, la fuerza sobre área, así de acuerdo con nuestras primeras clases de física, la fuerza sobre área es la presión. ¿Sale? Ahora la Sí. pregunta es, ¿qué diferencia hay si el esfuerzo de corte también es una fuerza sobre unidad de superficie? ¿Qué diferencia habría entre el esfuerzo de corte y la presión? Que en el esfuerzo de corte se aplican dos fuerzas paralelas a la superficie y en sentido contrario. La presión nada más va como en una sola dirección, ¿no? Ok, sí va por ahí. Pero a ver, entonces, no es que se apliquen dos fuerzas. Sí tienes dos componentes, pero no necesariamente tienes dos fuerzas, tienes una misma fuerza. La fuerza lleva una dirección, pero la fuerza en una dirección, déjenme buscar una imagen de algún, Creo que sí me la había puesto. Bueno, en alguna clase. sí, Era como, como dos escaloncitos. Algo así. ok, esa es la línea, bueno, el experimento que se hizo con placas paralelas y con eso de alguna manera se describió justamente el esfuerzo de corte. A ver, aquí está.
¿Ya estamos en PowerPoint? Sí, Ok. En esta imagen que vemos a la izquierda, justamente está ese experimento de las placas paralelas. Aquí, si nosotros vemos la velocidad, esta imagen, de hecho, ahorita que lo estamos viendo, ahorita que la tengo aquí, tiene un error. La velocidad va en esta componente, en esta dirección X, pero la fuerza que se ejerce es en dirección Y. Ajá. Y eso nos da como resultado una tau YX. Esa tau YX, esa tau subíndice YX, nos dice que es un esfuerzo de corte que se da en dirección Y a consecuencia de la velocidad en X. ¿Sale? Las componentes, la dirección de la velocidad es la dirección que tienen estas flechitas. Pero la fuerza que se ejerce es sobre la superficie de las placas, ya sea la de arriba o la de abajo, ¿no? Entonces ahí es donde salen dos, digamos, dos componentes. ¿Sale? La presión, por aquí la podemos ver, esa sí tiene una componente, solamente va, por ejemplo, en este caso del tanque, un tanque de almacenamiento, la única componente en cuanto a la fuerza que genera la presión es simplemente en dirección vertical, hacia abajo, y es a causa de la gravedad, ¿no? Esa fuerza hacia abajo actúa sobre la superficie perpendicular, y entonces hablamos del peso de la atmósfera sobre esta superficie, y entonces esa fuerza sobre esta superficie, que es la fuerza sobre área, eso es lo que nos dice cómo es la presión. En este punto es la presión atmosférica, que solamente es el peso de la atmósfera sobre esta superficie. Si nos vamos hasta abajo del tanque, hasta el fondo del tanque, entonces es la fuerza de la atmósfera más la fuerza de todo este fluido que está aquí sobre la base del tanque. Y entonces tenemos la presión atmosférica más la presión de esa columna hidrostática, que es el peso del fluido a causa de la gravedad, por la altura que tiene esta columna hidrostática, ¿no? Todo el peso de esta cosa sobre la base del tanque. Y entonces, conforme vamos bajando en la profundidad, vemos cómo aumenta la presión, y el aumento en la presión genera estos chorros más que salen con mayor velocidad, ¿no? Salen a mayor presión. Esa es la presión. Este es el esfuerzo de corte. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos dos conceptos los tenemos que llevar justo a esta cosa, que es el viscosímetro de Brookfield. En este viscosímetro de Brookfield tenemos este disquito, y este disquito es el que ponemos a girar. Hagan de cuenta que en lugar de las placas paralelas, en lugar de tener esta placa que está fija y esta placa que se está moviendo, lo que vamos a tener es, hagan de cuenta que es este vaso de precipitados. Vamos a poner que esto es un vaso de precipitados, y en este vaso de precipitados vamos a meter el disco del viscosímetro de Brookfield, ¿no? Vamos a meter esta cosita, vamos a meter en el vaso de precipitados. Lo vamos a poner a girar, y entonces, en lugar de tener esa placa que se está moviendo, vamos a tener este disco que está girando. Y entonces vamos a tener esta pared que está fija, esta cosa que está fija, y la pared del vaso que también va a estar fija. Entonces, el esfuerzo de corte que vemos en las placas paralelas como una fuerza perpendicular a esta superficie que está en movimiento, y que el movimiento tiene esta componente, ahora lo vamos a trasladar, ese mismo concepto, a este viscosímetro. Este viscosímetro va a tener aquí un fluido, y entonces esta cosita, este anillo, es el que se va a poner a girar, y esa va a ser nuestra placa que va a estar en movimiento,
Entonces va a haber un esfuerzo de corte que va a ser una fuerza sobre el área perpendicular o sobre la superficie de este anillo. Ajá. Ese anillo, ese disco, perdón, ese disco que va a estar girando va a generar cierta fuerza por parte del motor. Esa fuerza se va a medir como un torque y ese torque va a ser directamente proporcional al esfuerzo de corte. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre la presión y el esfuerzo de corte? Si las dos son fuerzas sobre área, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la presión solo actúa perpendicular a la superficie. ¿A cuál superficie? mm, a la superficie del fluido. A la superficie del fluido. La superficie del fluido va a quedar determinada por el recipiente donde esté puesto, ¿no? La superficie del fluido puede ser esta, o puede ser el fondo del tanque, o puede ser toda la pared lateral de este tanque, si es que estamos en ese sistema. Si estamos en un tubo, creo que aquí podría ser más fácil visualizarlo. Vamos a suponer que esto de aquí representa un tubo. Y entonces la superficie puede ser el área transversal al tubo o puede ser la superficie de toda la pared del tubo. Entonces, ¿cuál es la superficie del fluido? El esfuerzo de corte y la presión, las dos son fuerzas que actúan sobre una superficie. Una diferencia es que no actúan sobre la misma superficie. Cada una actúa sobre una superficie diferente y cada una es una fuerza que actúa de manera diferente. El esfuerzo de corte podría decirse que se genera dentro del tubo. Dentro del tubo. Ajá. Y la presión, pues tú la ejerces del exterior hacia el interior del tubo, ¿no? Ok, la presión es una fuerza externa que actúa sobre el fluido y de alguna Ajá, manera eso va a promover el movimiento. sí. Va. Y entonces el esfuerzo de corte actúa dentro del fluido, dices, ¿no? Ajá. ¿Y qué implica que esté dentro del fluido? Porque a final de cuentas es una fuerza que va a actuar sobre una superficie. Mm, Profesor, ¿Dónde? en este caso podría ser que el esfuerzo de corte principalmente lo estamos utilizando en un aparato cerrado, ¿no? Entonces la presión se ejercería en las paredes, más en cambio en la presión, como tal, la presión se está ejerciendo pues a través de la gravedad de un vaso de precipitados, como lo puso en el ejemplo. En el ejemplo del tanque. No, de presión general, que se ejerce principalmente por la gravedad de la superficie de un líquido. Ah, a ver, no te entiendo. Que está hasta arriba. ¿Este? Es exacto. Aquí en la imagen que nos pone de fuerzas externas, Ajá.
podría ser que la gravedad está ayudando a que se provoque la presión dentro de los parámetros que está poniendo presión, que por gravedad, por la altura aquí en este vaso de precipitado, a diferencia del esfuerzo de corte, Ok, que se está utilizando un aparato y está adquiriendo una presión a través de las paredes del tubo. una presión a través de las paredes del tubo. Ok, hasta aquí creo que la parte de la presión queda un poquito más clara. Decimos, este es el peso del fluido y conforme aumentamos o conforme bajamos en la profundidad del tanque, entonces tenemos más fluido encima y eso de alguna manera se traduce en esta H multiplica por ρg. Entonces lo que estamos viendo como presión conforme vamos bajando es el peso de la atmósfera más el peso del, vamos a suponer que esto es agua, entonces es el peso de la atmósfera más el peso del agua sobre unidad de superficie. ¿Qué superficie? Pues puede ser la superficie de la pared del tanque, la superficie del fondo del tanque. Si vemos, si metemos aquí a un buzo, pues entonces el buzo va a sentir esa presión justamente en los oídos, va a sentir cómo se le tapan los oídos, porque es una fuerza que está actuando sobre la superficie de los oídos justamente. Y entonces eso es lo que sentimos cuando nos metemos al agua, ¿no? Esa es la presión. Y esa presión está asociada a una columna hidrostática y la columna hidrostática se representa por este producto ρgh y la H va a ser justamente la profundidad de esa columna hidrostática, ¿no? Hasta aquí vamos bien y vamos con respecto a la presión. Ahora, lo que no queda, lo que sigue sin quedar claro es qué es el esfuerzo de corte. También es una fuerza sobre unidad de área, igual que la presión. Pero viéndola de manera fenomenológica, no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? ¿Y cuál es esa área? Otra vez, vámonos al ejemplo de las placas paralelas. Nosotros lo que vemos aquí es esta placa que se está moviendo. Esa placa que se está moviendo va a generar cierto fluido, de alguna manera va a jalar al fluido que está aquí adentro. Y entonces el fluido va a tener, digamos, las partículas que están pegadas a esta placa se van a mover a la misma velocidad que la placa y luego las que están adyacentes se van a mover a una velocidad ligeramente menor, luego las otras adyacentes a otra velocidad ligeramente menor y hasta que llegamos a la otra placa, que es esta estática. Entonces las partículas que están pegadas a esa placa estática también van a estar estáticas. Y eso de alguna manera va a generar este gradiente de velocidad. Ajá. Si esto lo vemos en dos dimensiones, que es y y x, entonces vamos a ver simplemente la pendiente de la velocidad con respecto a la posición. Ese gradiente de velocidad es justamente esta dB en dz, y eso es lo que promueve esos esfuerzos de corte. Y esos esfuerzos de corte son fuerzas que actúan sobre la superficie de esta placa, o sea, sobre este cuadrito que vemos aquí o sobre este cuadro que vemos acá arriba. ¿Sale? Es una fuerza que se da en dirección Y por efecto de la velocidad en dirección X. Ahora, vamos a suponer que esta placa no se mueve, se mantiene estática, y el que se está moviendo es el fluido. Si el que se está moviendo es el fluido, entonces la velocidad aquí va a ser 0 y la velocidad acá también va a ser 0. ¿Sale? Y el perfil de velocidad que vamos a ver, digamos que sería algo algo así, ¿no? En este punto la velocidad es 0, en este punto la velocidad es 0, y aquí en el punto central
la velocidad es máxima. ¿Sale? Si el fluido es el que está en movimiento, entonces vamos a tener una velocidad que también va a estar en X. Y esta velocidad en X va a generar una fuerza en dirección Y, que va a ir por un lado hacia arriba y por otro lado va a ir hacia abajo. ¿Sale? Esa fuerza nosotros la podemos dividir entre el área. ¿Cuál es esa área? Es justamente la pared de esta placa. Si esta placa la unimos con esta placa, la placa de arriba la unimos con la placa de abajo, entonces nos vamos justamente a la pared de un tubo. ¿Sale? Y entonces el fluido que está en movimiento genera esa fuerza, pero ahora es una fuerza de fricción. ¿Sale? Esa fuerza de fricción de alguna manera está frenando al fluido. Lo está manteniendo a una velocidad cero, justo en las paredes del tubo, y conforme nos alejamos de las paredes del tubo, el fluido empieza a moverse con mayor libertad, empieza a ir a una mayor velocidad, y entonces esa fuerza va a ser una fuerza de fricción que se genera por efecto de la resistencia que haya el movimiento entre el fluido y la pared del tubo. ¿Sale? O sea, si nos frotamos las manos, esa fuerza de fricción que generamos al frotar las manos es la misma fuerza de fricción que se puede percibir cuando está moviéndose, cuando está fluyendo un fluido, cuando está pasando agua a través de una tubería. ¿Sale? Así como nosotros generamos calor al frotarnos las manos, entonces el fluido en movimiento también va a generar cierta energía en esas paredes del tubo. Y esa energía es una energía que se disipa en forma de calor, es una energía que se desperdicia, y esa energía que se desperdicia está asociada justamente a la fricción que se ejerce entre el fluido en movimiento y la pared del tubo. ¿Sale? Es una fuerza que se mide sobre unidad de área, pero es una fuerza que va en una dirección opuesta a la pared de un tubo o de una superficie por efecto de una componente diferente en la velocidad. ¿Sale? Ahí es donde salían las dos componentes o las dos direcciones. Una dirección está asociada a la velocidad, otra dirección está asociada a la fuerza. ¿Ok? Pero estamos hablando de una fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción también es una fuerza sobre unidad de área, pero es diferente a la presión. ¿Sale? Ya quedó más claro, profesor. Ok. Ahora sí. Vamos a regresarnos entonces al problema. Realizas una regresión lineal. Bueno, vamos de nuevo. Utilizas un viscosímetro de Brookfield. El viscosímetro de Brookfield es el que veíamos en la imagen. El viscosímetro de Brookfield es el que vemos aquí en la imagen. Entonces, el viscosímetro de Brookfield tiene dos variables. Una variable es la velocidad de rotación del disco y otra es la variable de respuesta, que es la lectura que arroja el viscosímetro. ¿Sale? Lo que nosotros hacemos aquí es con esta perilla vamos ajustando la velocidad y el equipo en esta pantallita nos va diciendo cuál es el torque o cuál es el esfuerzo de corte que se genera por haber movido este disco en la velocidad que nosotros asignamos. ¿Sale? Entonces, tienes dos variables. Una es la velocidad de rotación y otra es la lectura del viscosímetro. Luego, fijas diferentes valores para la velocidad de rotación y vas registrando las lecturas del viscosímetro. Con eso, vamos a generar esta tablita que vemos aquí.
Luego, con esta tablita que vemos aquí, hacemos una regresión lineal, ajustamos al modelo de viscosidad de Newton generalizado. Este modelo se denomina generalizado porque aplica con esta n, y entonces esa n puede tomar diferentes valores. Si esa n toma un valor de 1, entonces este modelo se reduce al modelo de viscosidad de Newton. Si el valor de n es diferente de 1, entonces podemos hablar de un fluido dilatante o un fluido pseudoplástico. ¿Sale? En este modelo tenemos a tau, que es el flux de cantidad de movimiento o esfuerzo de corte. Y entonces, ahora sí, decíamos, ¿en qué unidades se mide? ¿En pascales? Pascales. Se mide en pascales. Pascales son unidades de presión. Son unidades de presión porque son unidades de fuerza sobre área. Pero entonces ya quedamos de acuerdo en que este esfuerzo de corte no es una presión como tal. Es una fuerza de fricción que se ejerce sobre una pared, digamos, tangencial a la dirección en la que se mueve el fluido. ¿Sale? Entonces el esfuerzo de corte lo podemos ver como una fuerza de fricción, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Y ahí es ya cuando, bueno, se ve la diferencia entre presión y esfuerzo de corte. Así es. Las dos son perpendiculares a una superficie, pero el esfuerzo de corte está asociado justamente a la fricción que se genera entre el fluido y la pared ya sea de la placa o del tubo, donde sea que se esté moviendo. Entonces, tau es el flux, es el esfuerzo de corte y se mide en pascales. Luego, es esa gama. Es la velocidad de deformación, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esa gama? Según el modelo, es la velocidad de deformación. Según los manuales de los viscosímetros, es la velocidad de cizalla. Y eso, otra vez, físicamente, ¿qué significa? ¿No? ¿Nadie? Para el caso del viscosímetro de Brookfield, esa velocidad de deformación está asociada a la velocidad de rotación del disco. ¿Sale? Nos vamos a un punto, digamos, un tanto más estricto. Esa velocidad de deformación debería ser este gradiente de velocidad. Sin embargo, esto lo aterrizamos a un sistema experimental y ese sistema experimental
digamos que va a generar una medición de la velocidad o del gradiente de velocidad, pero en un punto local, aquí pegadito a este disco. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues medimos directamente la velocidad del disco. Esa velocidad del disco la expresamos como revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, y es lo que denominamos esta velocidad de deformación. ¿Sale? Entonces, para el modelo que vamos a utilizar, tenemos dos variables. Una variable a controlar, que es la velocidad de rotación del disco, y una variable de respuesta, que es el esfuerzo de corte. ¿Sale? Sí, profe. Se mide en segundos a la -1. O lo que es lo mismo, revoluciones por segundo o revoluciones por minuto. ¿Sale? Esas son las dos variables que están asociadas. ¿Sale? Esas son las variables que están asociadas al modelo, y entonces los parámetros que están asociados al modelo, ¿cuáles son? Por un lado tenemos a eta. Entonces, eta es la Consistencia. Y N, que es el índice de flujo. y N es el flujo. ¿Sale? ¿En qué se va a medir la consistencia? En Newton sobre metro al cuadrado. ¿Ok? Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Pero la viscosidad, la consistencia es el equivalente a la viscosidad. Si estamos hablando de un fluido newtoniano, podríamos llamarla una viscosidad aparente. ¿Sale? Esa viscosidad se mide, si estamos hablando de un fluido newtoniano, se mide en qué unidades. ¿Pascales por segundo? Pascales por segundo. Ahora, si este modelo tiene involucrada a esta n afecta a la velocidad de rotación, pero también afecta a las unidades de la velocidad de rotación. ¿Sale? Entonces, el producto de las unidades de la consistencia por las unidades de la velocidad elevado a la n nos tendrían que dar como resultado a las unidades en las que se mide el esfuerzo de corte, para que esta ecuación sea homogénea en cuanto a unidades. Entonces, la viscosidad se mide en pascales por segundo, pero la consistencia debe medirse en otras unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Segundos a la -1. ¿Perdón? Revoluciones por segundo, segundos a la -1. No. Revoluciones por segundo o segundos a la -1 es la velocidad de deformación, es la velocidad de rotación. Pero las unidades de la consistencia, esas son diferentes.
Entonces, aquí, en este despeje, sacamos las unidades en las que se mide Pascal segundo. ¿Sale? Aquí es donde dijimos, en lugar de tener este gradiente, vamos a tener la velocidad de deformación. Esa velocidad de deformación es equivalente a este gradiente y entonces tenemos aquí la velocidad de deformación. Pero esta velocidad de deformación entonces va a estar elevada a algo, algún exponente. ¿Mm? Sí. Ok, entonces, si hacemos este mismo ejercicio, pero con una n aquí, o con una n aquí, entonces, ¿qué unidades nos dan para la consistencia? Sería newtons por segundo entre metros cuadrados o metros cúbicos. Newtons por segundo entre metros cuadrados nos daría estos Pascal segundo. Ahora intenté un despeje de este tipo con el gradiente elevado a la n. Y con eso tiene que salir un análisis de este mismo tipo. Y eso les tiene que dar pascales por segundo, pero los segundos van a estar elevados a algo. ¿Cuál es ese algo? A la N, A la n, Al índice de flujo. ajá, más algo o menos algo.
Entonces, Pues para los newtonianos es 1, ¿no, profe? El índice de flujo ajá, y para los no newtonianos, es diferente de 1. ajá, y entonces, ¿cómo quedaría? Pues que el esfuerzo cortante va a ser directamente proporcional a la velocidad de corte, a la cantidad de... Elevado a la n. Ajá. ¿No? Entonces, si fuera un fluido newtoniano, n es igual a 1 y entonces las unidades quedan para la consistencia, que en sí sería la viscosidad, quedarían así como Pascal segundo. El punto es cuando no tenemos un fluido newtoniano, esta n es diferente de 1. Y si esta n es diferente de 1, afecta a las unidades de la velocidad de deformación. Pero ese es en el caso cuando no es un fluido no newtoniano, ¿no? Lo último que dijo. Cuando es un fluido no newtoniano, esta n es diferente. Ajá, es diferente de 1. Ajá. Las unidades para la velocidad de deformación quedan segundos a la menos 1, pero eso va elevado a la n, ¿no? Ajá. Entonces, eso como nos queda. ¿No? ¿Son en pascales? Pascales es las unidades en las que se mide el esfuerzo de corte. A ver, aquí hay de dos. O se avientan un despeje, o se van a leer en qué unidades se mide la consistencia. Porque si vamos a estar aquí adivinando, pues no vamos a avanzar nunca. Entonces, vamos a dejar esto pendiente. Lo retomamos mañana y una de dos, o lo despejan o se van a leerlo a algún libro. Para esta ecuación tenemos el esfuerzo de corte y ese esfuerzo de corte va multiplicado por la consistencia y la velocidad más bien, es igual a la consistencia por la velocidad de deformación elevada a la n. Esta n eleva tanto al número de la velocidad de deformación como a las unidades, o sea, los segundos a la menos 1. ¿Sale? Eso de alguna manera, eso hace que las unidades de la consistencia
se multipliquen por algo, o se sumen con algo, o se resten con algo. La idea es que las unidades de este producto, eta por gamma a la n, tienen que ser iguales a las unidades de tau. El producto de estas dos cosas tiene que ser igual a pascales. Entonces, aquí tienen que hacer un despeje nada más. Nada más es un despeje en las unidades. Y no hay más, no hay mayor complicación. Ahora, regresando al problema. Realizas una regresión lineal ajustando a la ecuación generalizada del modelo de Newton, donde tau es el flux de cantidad de movimiento o el esfuerzo de corte, se mide en pascales. Esta gamma es la velocidad de deformación, está asociada a la velocidad de rotación del disco y se mide en segundos a la -1. Eta es la consistencia y se mide en algo, y n es el índice de flujo. El índice de flujo no tiene unidades. ¿Sale? Luego ya tenemos esa regresión lineal. Ya sabemos qué significa cada variable, ya sabemos qué significa cada parámetro. Ahora, como paréntesis, ¿cuáles son las variables y cuáles son los parámetros? Hablando de este modelo. Variables. Tenemos a tau, tenemos a eta, tenemos a gamma y tenemos a n. De esas cuatro, ¿cuáles son las variables? La consistencia y el índice de flujo. La consistencia y el índice de flujo son las variables. Ahí como su nombre lo dice, lo que vamos a estar variando justamente son las cosas que vamos a medir. Las cosas que vamos a medir son gamma y son tau. Esas son las variables. Así, les repito, como su nombre lo dice, son aquellas que nosotros vamos a poder variar o que vamos a poder medir directamente. ¿Sale? Una se denomina variable control o variable independiente, y la otra es la variable dependiente o la variable respuesta. Ajá. La que nosotros podemos controlar es la velocidad de rotación, y la que vamos a medir como respuesta es el esfuerzo de corte. ¿Sale? Luego los parámetros. Los parámetros son los que nos van a decir cómo es el comportamiento de esas variables. ¿Sale? De acuerdo con un modelo matemático. Cómo se comportan esas variables entre sí, cómo se relacionan esas variables entre sí de acuerdo a este modelo matemático, de acuerdo con este modelo matemático. Entonces ahí tenemos a eta, tenemos a n. Todos los modelos matemáticos que utilicen siempre van a tener un conjunto de variables y un conjunto de parámetros. ¿Sale? Las variables se miden directamente y los parámetros se estiman. Se estiman por medio de una regresión lineal, una regresión no lineal o algún método numérico. ¿Sale? Variables se miden, parámetros se estiman. ¿Sale? Los parámetros nos van a decir cómo se relacionan esas variables que vamos a medir. ¿Sale? Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos el modelo, ya sabemos cuáles son las variables, ya sabemos cuáles son los parámetros, ya hicimos la regresión. ¿Y ahora qué hacemos? Determinar qué tipo de fluido es, si es newtoniano o no newtoniano. Ajá, ¿y eso cómo lo determinamos?
si la viscosidad va a ser una variable o un parámetro constante. Ok. ¿Y cómo sabemos si la viscosidad es variable o constante? Pues va a ser variable cuando se va a generar la variación con respecto a la velocidad de deformación. Ajá. Y siguiendo este modelo, ¿cómo nos damos cuenta si la viscosidad es variable? Cuando n es diferente de 1. Ok. N es mayor o menor. Acá. Entonces, N no tengo el símbolo. Bueno, N es mayor o menor que 1, ¿no? Si la viscosidad es variable, entonces N es mayor o menor que 1. Y entonces el fluido es no newtoniano, ¿no? Si la viscosidad es constante, entonces N es igual a 1 y el fluido es newtoniano. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Si en algún momento les pido determina o describe cómo realizarías un experimento para hacer tal cosa, básicamente estos son los pasos. ¿Qué utilizas? ¿Sale? ¿Con qué herramienta? ¿De qué vas a partir? En este caso decimos, bueno, vamos a usar un viscosímetro rotatorio. ¿Pudimos haber usado un viscosímetro capilar? Sí. Si tenemos un viscosímetro capilar, entonces nos vamos a la primera propuesta que era, usamos un fluido de referencia, calibramos el viscosímetro y luego, ya que tenemos calibrado el viscosímetro, usamos ahora sí el fluido que queremos determinar y listo. ¿Sale? Nos quedamos con Brookfield. Entonces, Brookfield tiene dos variables. Las dos variables son velocidad de rotación y la lectura del viscosímetro. De esas dos variables, una tenemos manera de controlar, que es la velocidad de rotación, y otra es la variable de respuesta, y esa vamos a registrarla. Una vez que tenemos el conjunto de datos, realizamos una regresión lineal, ajustando al modelo generalizado de Newton. Ya que tenemos ese ajuste, podemos determinar o podemos estimar los parámetros que están asociados al modelo. En este caso son eta y son m. Tenemos la regresión, ya tenemos el valor de las constantes o de estos dos parámetros, entonces decidimos con el valor de n. Si n es igual a 1, estamos hablando de un fluido newtoniano, y entonces eta va a ser la viscosidad. Si tenemos n diferente de 1, entonces es un fluido no newtoniano, y eta va a ser la consistencia. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, profesor, ha quedado muy claro. Ok. Entonces decíamos, este es bueno, alguien por ahí dijo hace ratito, este está fácil. Sí está fácil, pero lo importante aquí es que tengamos claro cuál es el significado de las cosas. ¿Sale? Si nosotros tenemos muy bien claro
cuál es el significado de todo este rollo. Entonces, al momento en que vayamos a resolver el problema que sigue, pues simplemente es meterle números y listo. ¿Sale? Entonces, vamos a quedarnos con esto. Hagan el despeje en este modelo, hagan el despeje en las unidades, determinen en qué unidades se va a medir la consistencia. Le dejamos aquí y mañana continuamos con los otros dos, ¿vale? Pero entonces profe. definitivamente eso de pascales por segundo no es, ¿verdad? O sea, eso lo quitamos. Sí, esto no. Aquí estos segundos van a ir elevados a algo. Y ese algo va a estar en función de n. Sí, ok. ¿Vale? Entonces mañana empezamos justo con eso y seguimos con la respuesta del problema 2. ¿Sale? Sí, está bien, profesor. Bien. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, por